El siguiente video es una entrevista franca con un soldado que ha regresado recientemente del frente en Ucrania. Contiene referencias a muertes recientes y alrededor de una docena de palabras fuertes, propias del lenguaje de los soldados. Hoy nos acompaña Joseph McDonald. Algunos de ustedes quizá hayan visto un video anterior mío en el que lo entrevisté, cuando tomó la decisión de ir a luchar a Ucrania contra la invasión rusa y ahora ha regresado. Entonces fuiste a Ucrania después de que te entrevisté en el aeropuerto, ¿eh? Y luego llegaste. ¿Qué encontraste? Bueno, hola Lloyd, me da gusto verte de nuevo. Sí, básicamente desde la última vez que hablamos, me subí al avión, fuimos a Varsovia, conocí a una o dos personas en el avión que estaban haciendo lo mismo, y cuando llegamos al aeropuerto de Varsovia, por los otros vuelos que habían llegado, era evidente que había más personas. Y como que formamos este pequeño grupo y luego algunas personas se nos acercaron y todos estaban un poco nerviosos. Podrían ser espías rusos. Y luego, ya sabes, decidimos que no eran espías rusos, ya sabes, en el aeropuerto y todo eso. Porque eran muy amables. Sí, eran muy amables y nos dieron cigarrillos y cosas así. Y luego nos subimos a un minibús que nos llevó a la frontera con Polonia. Y eso fue un poco impactante porque, ya sabes, era primavera en Inglaterra cuando me fui. Sabes, no estoy seguro si recuerdas la fecha exacta, pero las pequeñas flores moradas en el parque ya habían salido y los pájaros cantaban. Y llegamos a la frontera con Polonia y había como 30 centímetros de nieve y hacía un frío tremendo. Y luego pasamos unas 24 horas en la frontera polaca y más personas llegaron. Y ahora había bastantes muchachos y había algunos medios ahí. Y la gente estaba siendo entrevistada otra vez sobre lo que iban a hacer. Y todos nos subieron a varios autobuses. Y luego nos llevaron en autobús cruzando la frontera hacia Ucrania y nos llevaron a una base muy grande cerca de la frontera con Polonia. Y luego, ya sabes, empiezas a hacer amigos, a descubrir quién es quién o quién dice ser lo que es. Ya sabes, muchísimas fuerzas de Betel, como nos gusta llamarlas, y muchísima gente también. Pero también había muchos buenos muchachos. Y todos estamos en esta base y todos estamos como listos para ir, ya sabes, porque realmente no tenemos contexto de lo que está pasando dentro de Ucrania en ese momento. Y, sabes, Kiev parecía que podría caer en ese momento y cosas así. Eran los primeros días de la guerra y luego todo cayó en un proceso muy normal, lento y aburrido. Eso es prácticamente lo que cualquier ejército haría si de repente tuviera un par de miles de reclutas sin experiencia en sus manos. Ya sabes, y nos formábamos para la comida. Nos estaban formando en pequeños escuadrones. Nos estaban, ya sabes, dando algunas lecciones de inducción muy básicas, como este es una K-47, así es como funciona. No te vamos a dar uno todavía, pero ahora ya sabes cómo funciona cuando lo hagamos. Aquí hay una demostración sobre vehículos blindados rusos, helicópteros y esas cosas. Y ya sabes, de repente sentí que todo se había desacelerado mucho, ¿sabes? Y no había... No se sentía como si estuviéramos en guerra. Se sentía como si hubiéramos llegado a una especie de inducción militar muy normal, que es muy lenta, aburrida y torpe. Y como que caímos en esto, ya sabes, no solo nos estaban entregando nuestro equipo y pasando por, ya sabes, teniendo una entrevista con el comandante del batallón y todo ese tipo de cosas que haría un nuevo recluta. Y luego, en la tercera noche que estuvimos ahí, que fue la mañana del 13 de marzo, ¿verdad? Bueno, ya había habido bastantes, ya habían habido ataques aéreos, ¿ves? Ya habían habido alertas de ataques aéreos y de repente simplemente te asignan, simplemente sales corriendo de tu tienda o de tu edificio y te diriges hacia el bosque y el campo donde está la plataforma de helicópteros y solo intentas cubrirte y hace mucho frío. Así que no hay búnkeres, ni sótanos, ni trincheras. Solo algunas trincheras, pero la mayoría están llenas de maldita agua. Así que, ya sabes, realmente no había, ya sabes, estamos como a 20 kilómetros de la frontera con Polonia, así que no creo que realmente lo harían. Esta no es una zona de Ucrania donde todos sientan de inmediato la necesidad de atrincherarse y esas cosas que probablemente debimos haber hecho, resulta ser así. Quiero decir, había algunas trincheras en medio del desfile, hay como un poco de pasto subiendo desde la explanada del desfile, y cavaron algunas trincheras ahí y están muy bien. Ninguno de nosotros usó esas trincheras como descubrirás en un minuto. Ah, claro.
Así que ya había habido algunos ataques aéreos, y todos salimos corriendo al frío, y hacía como -15, -20 grados. Era un frío serio, un frío de verdad, como el de la guerra de invierno en Europa del Este, ya sabes, y todos habíamos estado afuera en ese frío. Y ya sabes, a veces te vistes completamente y sales y aún así tienes frío, y otras veces no te vistes del todo y hace todavía más frío. Pero ya nos estábamos hartando un poco de esto, ¿sabes? Ya empezamos a sentir que estos ataques aéreos, de los cuales no hemos escuchado explosiones, no hemos visto ningún avión, ni hemos escuchado ni visto aviones rugiendo sobre nuestras cabezas, nos da la sensación de que esto es como para mantener ocupados a los muchachos, ejercicios militares, ya sabes, como un simulacro de incendio, ¿sabes? Entonces, eso es importante, pero al mismo tiempo molesto. A nadie le gusta levantarse de la cama y andar corriendo en el frío a las 11 de la noche varias veces en una noche, ¿sabes? Y de repente sucedió, ya sabes, hubo una alerta de ataque aéreo, todos salimos y alguien gritó todo despejado y algunas otras personas también gritaron todo despejado. Y todos simplemente regresamos a los barracones y volvimos a la cama. Y lo que no sabíamos era que ese todo despejado era falso y esta vez era real y regresamos a la cama. Y en ese momento escuché que misiles de crucero rusos de calibre 36 o 42 venían volando hacia nosotros. Y nos despertamos cuando uno de ellos impactó en uno de los edificios de la base a unos 150 metros de nosotros, y un misil de ese calibre tiene una ojiva de 500 kilogramos, así que son más de 1000 libras. Sí, la mayoría de las explosiones, ya sabes, si ves que cae un mortero o una bala de artillería, en realidad no es nada dramático. Hay como un estallido y una bocanada de humo, un poco de polvo, ya sabes, ni siquiera una bocanada de humo, solo algo de polvo, en realidad. Y no hay, si es de día, no hay llamas visibles. No es para nada como una explosión de película. Los misiles calibre sí son como una explosión de película. Si tienes suficientes explosivos, obtienes una enorme bola de fuego y de repente todo el cielo se vuelve como un amanecer africano. Y sí, básicamente toda la base estaba separada del bloque de apartamentos donde estaban la mayoría de los reclutas. Toda esta enorme base militar fue destruida a nuestro alrededor y les estaban disparando. La defensa aérea obviamente había disparado algunos misiles SAND y algunos de los misiles calibre estaban explotando en el cielo sobre nosotros. Sabes, escuchamos el primero explotar y es como ya habíamos hecho estos simulacros. Así que escuché el boom. ¿Te imaginas qué? ¿Godzilla o King Kong? Pateando un bote de basura de metal lleno de pólvora por un callejón de ladrillo y luego explotando. A menudo he imaginado ese mismo sonido, así es como suena, ya sabes, hay un gran estruendo poderoso y luego un boom aterrador y después más estruendos y cosas así. Así que de vuelta fuera de la cama, me imagino, bueno, de regreso directo fuera de la cama, esta vez con botas, chaqueta puesta, al diablo los pantalones, no hay tiempo para ponerse los pantalones. Y mi amigo Pops, un australiano que vino conmigo, me dice, Big Mac, ¿es real? Es jodidamente real, muévete, y todos estamos corriendo por este pasillo y salimos. Y como 10 segundos después de que salí, menos, unos segundos después de que salí por la puerta con Pops, justo detrás de mí, ya sabes, como a 10 metros detrás de mí, hay un... y el estallido. Y el edificio de la sede que estaba junto al comedor fue alcanzado y simplemente quedó destruido. Eso mató a algunas personas, mató a algunos oficiales ucranianos de alto rango y a algunos empleados civiles, lamentablemente. Y yo, al escuchar eso, me lancé al suelo porque sabía que lo que fuera a impactar estaba cerca. Y recuerdo que la explosión me empujó por el aire, como si me levantara los pies y me lanzara por el aire. Y cuando aterricé, sentí algo de dolor ahí. Y resultó que en ese momento pensé que solo era un raspón muy fuerte. Pero resultó que tenía pedazos pequeños de metralla secundaria en la rodilla, pequeños trozos de vidrio, concreto y pedacitos de alambre que fueron levantados por el tamaño de esa explosión. Y mi amigo Pops pasó volando junto a mí, como a 2 metros de altura, y cayó de espaldas y de verdad se lastimó la espalda. Pero en realidad no lo vi en ese momento, no lo vi volar junto a mí. Él me lo contó después. Me dijo, sí, estabas en el suelo. Y yo estaba volando por el aire pensando, oh, estoy jodido, ¿verdad? Y él realmente se lastimó la espalda. Tuvimos muchas lesiones en ese incidente. La mayoría fueron porque la gente se lastimó en el pánico por escapar. Ambos tobillos rotos, muñecas rotas, aplastamientos, lesiones menores por aplastamiento, etc. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cientos? Quizá como 50 o 60 personas resultaron gravemente heridas al intentar escapar, está bien.
¿Número total de personas? En ese momento, en nuestra parte de la base, y estaban pasando otras cosas. Había quizá como 1000 reclutas de la Legión en ese momento, y sí, como unos 50 o 60 que lograron mantenerse. Algo así como, ya sabes, no vas a poder jugar fútbol, o tal vez necesitas unas semanas fuera del trabajo en la vida civil. Ese tipo de lesiones, muñecas rotas, una rama en el maldito ojo, corriendo en el bosque, esa fue bastante fea. Creo que ese tipo era español, creo que perdió el ojo. Sí, hubo bastantes cosas así. Todos tuvimos mucha suerte de que los misiles que iban dirigidos a nuestro cuartel seguramente fueron derribados. Pero si hubieran dado en el blanco, todos estaríamos muertos. Habrían acabado con la Legión en el tercer día de que la mayoría de nosotros estábamos ahí. Así que presumiblemente los rusos tenían muy buena inteligencia sobre dónde estábamos. Bueno, después se dijo que habían podido detectar la gran cantidad de tarjetas SIM extranjeras, etcétera, y equipo, etcétera. En esta base, y también había cosas en esta base. Es una de las bases más sofisticadas de Ucrania, tiene instalaciones de entrenamiento con realidad virtual y cosas así, y bastante equipo militar almacenado ahí. Así que, con nosotros ahí, simplemente la convirtió en un objetivo aún más viable. Y otra forma de verlo es que, incluso si solo iban tras los legionarios extranjeros y nos localizaron por nuestros teléfonos móviles. Si vas a esconder a un grupo de muchachos extranjeros que han venido a luchar por tu país, no los pongas en el Centro de Cooperación Internacional. Eso es todo lo que sé. Si estuvieras jugando a ponerle el misil al burro y yo fuera Vladimir Putin, ¿sabes? Sería una buena apuesta. Justo al lado de la frontera con Polonia, llamado el Centro de Cooperación Internacional, una base grande, definitivamente capaz de manejar a toda esta gente que está llegando. ¿Por qué no volamos esa, Pero apostaron fuerte, porque esos son muchos misiles muy caros. Sí. Sí, lo es. Sí, después calculamos que fue algo así como 60 o 70 mil euros. Un hombre gastó eso tratando de matarnos, lo cual es bastante agradable. Nadie había gastado tanto en mí antes. Oh, bueno, gracias, Vlad. Sabes, una lástima que falló, pero bueno, aquí seguimos. Pero ya sabes, inténtalo de nuevo si quieres. Está bien, así que más o menos 1000 personas casi mueren. Sí, y los pobres, creo que había un edificio en la base donde los reclutas oficiales ucranianos sufrieron, creo, bastantes bajas. No tengo cifras oficiales, no quisiera intentar fingir, pero más de 100, ya sabes, tuvimos mucha suerte. Hubo algunos muertos en nuestra base y algunos heridos. Como un pobre italiano fue cortado por el vidrio cuando las ventanas se rompieron. Y un amigo mío, no, un amigo polaco mío, de hecho le tuvieron que quitar un pedazo de hueso de la pierna. Unas semanas después, básicamente, así que logró recoger lo que se llama metralla húmeda, que son pedazos de personas. Así que, ya sabes, era algo muy real. Hay un video que algún legionario que definitivamente no conozco grabó y que llegó al Telegraph. Y creo que podremos mostrar eso para que la gente se haga una idea de cómo es esconderse en el bosque por la noche mientras bombas y misiles de 500 kilos caen a tu alrededor. Así que sí, ese fue el tercer día de mi experiencia en Ucrania. Y a la mañana siguiente hubo un incidente que Espera, antes de la mañana siguiente. Así que eventualmente los estruendos se detuvieron. Sí, los estruendos eran... ¿Y la gente va a levantarse ahí? Y empezó a amanecer, ya sabes. Y luego todos andábamos corriendo tratando de encontrar a nuestros amigos. Tenía una estufa Gilly, regresé y recogí algunas de mis cosas de inmediato, pero no todas. Nuestro edificio realmente no estaba tan dañado en ese momento. Aparte de que se rompieron las ventanas, logró incendiarse un poco más tarde. No estoy seguro de cómo, no sé cómo. Había otras cosas ardiendo alrededor, así que es completamente posible que se me haya pasado algo. Regresé y tomé mi mochila, saqué mi estufa Gilly. Si alguien no sabe qué es una estufa Gilly, deberían buscarla. Son maravillosas.
y básicamente empecé a preparar té para la gente. Porque algunos, ya sabes, una vez que explotó la primera bomba, algunas personas habían abandonado todo esto por completo. Vestirse al diablo, ya sabes, solo sandalias, calzoncillos, camiseta. Salieron al invierno de menos 20 grados. Y algunas personas, por ejemplo, cayeron en zanjas con 1 o 2 pulgadas de hielo encima, así que se rompió el hielo y estaban muy, muy fríos. Así que, ya sabes, empecé a intentar, como, ya sabes, ayudar a cualquiera que conociera o con quien hubiera hablado, o incluso personas que no conocía, si se veían con frío, intentar que los muchachos se sentaran junto a ellos, quedarse a cada lado, tratar de juntar a los que parecían estar más en riesgo de hipotermia. Una taza de té. Así que el riesgo inmediato en ese momento era simplemente la hipotermia por frío. Sí, o sea, son inviernos de Europa del Este, no es broma, ¿sabes? Así que ese era el riesgo inmediato. Algunos de nuestros compañeros se habían ido a atender a personas heridas en otras partes de la base. Yo fui y ayudé con eso durante 5 minutos y luego encontré eso. ¿Sabes? En ese momento había médicos mucho más calificados y todo eso alrededor. Y yo solo estaba estorbando, así que hice lo mejor que pude para recuperar algunas cosas del pelotón. Para ese momento, tristemente, había muchísimos saqueos ocurriendo, de verdad, muchos saqueos. Parece que muchas personas que vinieron a ser voluntarios para los ucranianos también eran cleptómanos o simplemente tipos que fueron ahí con la intención de saquear, ¿sabes? Y sí, ese fue un problema que la Legión siguió teniendo durante varios meses. Personas que llegaron solo para robar. No creo que eso sea un reflejo de Ucrania ni de la Legión en general, porque a esas personas las sacaron, pero no había ningún filtro. Al principio cualquiera podía inscribirse, ¿verdad? Y eso atrajo a mucha gente indeseable. Eso es todo lo que hay que decir al respecto. Pero los sacaron, ya sabes, al final resultó así. Los criminales, los mafiosos y los ladrones no tienen mucho valor cuando realmente se trata de enfrentarlo. Así que no se quedaron mucho tiempo, ¿sabes? Pero a la mañana siguiente, después de que más o menos habíamos estado, ahora estábamos en el bosque. Ya sabes, es como, no vas a regresar a los barracones, tenemos que ir y montar el campamento en el bosque. Y también había información circulando de que habían lanzado paracaidistas cerca de nosotros, y resultó ser falso. Pero en ese momento no teníamos idea, no teníamos manera real de saberlo. Ya sabes, decían, bueno, estamos justo al lado de la frontera con Polonia, paracaidistas parece poco probable. Por otro lado, ya sabes, los rusos parecían estar ganando completamente en ese momento. Estaban avanzando en todas las áreas y tal vez lanzando algunos paracaidistas para acabar con todo. 1000 reclutas internacionales desarmados y sin entrenamiento serían una especie de victoria mediática realmente buena. Puedo ver cómo, sí, un golpe aplastante a los reclutas internacionales podría simplemente cortar el suministro de internacionales. Aniquilaron a los primeros 1000 en unos pocos días. Yo no me voy a apuntar para eso, ya sabes, estaban en una base grande y todo. Así que sí, pero resultó que no era cierto. Pero hubo esa noche en que estábamos en el bosque y nos habían vuelto a hablar de los paracaidistas. No fue solo una persona la que mencionó esto, ¿sabes? Un oficial ucraniano se nos acercó y nos dijo, nos han informado que hay tropas en la zona y que están tratando de avanzar hacia esta posición, ¿verdad? Y teníamos 3 FNC, que es un poco como un FAL, un 5.56, tú sabes, un FAL SLR. Es un rifle. FAL de paracaidistas. Teníamos 3 de esos y un montón de Scorpions que básicamente habían sido saqueados ellos mismos durante el asunto. La Legión Georgiana que estaba ahí con nosotros. Sí, no eran el grupo más uniforme y disciplinado, diría yo, bastante piratas. Decidieron, en medio del ataque, que no les gustaba estar desarmados y abrieron a la fuerza un contenedor que básicamente era un arsenal. Y yo y mi suboficial Chris estábamos ahí entre el grupo de personas. Oigan ustedes, chats. ¿Deberían estar haciendo eso? Dejen de hacerlo, todos vamos a meternos en problemas. Y se voltearon y nos silbaron y gruñeron como una manada de hienas sobre una carroña. Y fue como, ¿sabes qué? Está bien, seguro que tienen sus razones, ya sabes, este realmente no es nuestro lugar en el mundo. Ellos tienen sus propias costumbres culturales, dejémoslos seguir con lo suyo. Y luego simplemente vinieron y nos dieron un montón de esas pistolas de mierda que no les gustaban, y fue como, bueno, ya sabes, en realidad sí. Dadas las circunstancias, voy a esperar hasta que un oficial ucraniano me diga que se la devuelva. Voy a usarla para defenderme si es necesario. Ok, entonces 1000 hombres tienen 3 rifles. Bueno, diría que mi sección, no 1000 hombres. Mi sección, que era de unos 30 muchachos, mi tipo de pelotón en el que habíamos caído, de unos 30 muchachos,
Teníamos 3 rifles y un par de escorpiones calibrados en 32 ACP, que es un disparé uno a un árbol porque quería ver si funcionaba. Es como voy a tener una descarga accidental, jefe. Y él dice, tú, ¿verdad? Pero solo una, ya sabes, vamos a ver si estas cosas funcionan. Y se metió en este árbol de madera dura como así, más o menos. Estoy bastante seguro de que, a menos que le des a alguien justo en el lugar correcto, no vas a detener a una persona con eso. Sería como picar a un hombre con una aguja de tejer que solo mide eso de largo. Lo va a molestar bastante, pero no lo va a detener. Así que teníamos estas armas medio inútiles y unos 3 rifles muy viejos, y esperamos en el bosque a que los paracaidistas vinieran y nos mataran toda la noche. Pero no lo hicieron, lo cual estuvo bien. Así que esa fue como la segunda noche después de la explosión. Y pues intentaron que hiciéramos algo de entrenamiento y cosas en el campo, ya sabes, como un poco de fuego y movimiento y patrullaje básico y esas cosas. Pero se estaba volviendo evidente que esta base ya estaba fuera de servicio y que todos nosotros quedarnos ahí era simplemente buscar problemas. Así que se tomó la decisión de movernos a una base en el centro de Ucrania, cerca de la ciudad de Rivne. Y ya sabes, básicamente, sí, después de que nos mantuvieron en el bosque y nos decían que tuviéramos disciplina con las luces, ya sabes, nada de humo. O sea, yo tenía una pequeña estufa Gilly encendida. Algunas personas habían hecho fogatas y solo ponían leña húmeda. Así que solo, ya sabes, hicieron señales de humo enormes y esas cosas. Y nada de humo. No, no, nada de antorchas, ni siquiera luz roja en la noche, ya sabes. Estábamos preocupados por los drones o aviones de combate, etcétera, que nos detectaran y decidieran lanzar otro ataque, y entonces decidieron movernos adentro. Esto como Forbus, justo cuando oscureció, ya sabes, para darle a cualquier enemigo aéreo la máxima oportunidad de detectar las luces de tu vehículo, porque tú sabes, es tiempo de guerra. Después de las 8 de la noche casi no hay nadie en la carretera, ¿sabes? ¿Verdad? Creo que era así, era un toque de queda a las 8 en esos días. Así que, sí, justo cuando oscureció, dijeron, bueno, vamos a ir en un gran convoy de autobuses escoltados por patrullas, con las luces azules parpadeando y todo muy raro. Oh, son famosos por ser difíciles de ver. De ahí todos vamos a morir, ¿no es así? Estamos desarmados, tenemos 2 vagones de oficiales ucranianos con como AKs custodiándonos 300 tipos en el autobús. Porque, creo que ahí me perdí un poco, pero hubo algo llamado la Gran Deserción en ese tiempo, yo lo llamo la Gran Deserción, donde unas 600, 700 personas o se fueron a casa o se unieron a otra unidad o a alguna otra milicia en Ucrania. Pensaban que sería mejor, que les darían todo su equipo de inmediato y les permitirían disparar a muchos rusos sin que los bombardearan nunca. Lo cual parece ser una fantasía que, tristemente, mucha gente ha tenido cuando se ofreció como voluntario en Ucrania. Que hay un punto ideal en la guerra donde solo puedes ir pum, pum, pum y disparar a los rusos. Y no te van a estar bombardeando horriblemente con artillería, morteros, tanques y bombas de racimo y esas cosas mientras vas haciendo pum, pum, pum. Para cualquiera que quiera ser voluntario, no existe ese punto ideal. Si estás peleando contra los rusos, te van a bombardear horriblemente. Nadie tiene la experiencia de Call of Duty. El bombardeo de artillería es constante todo el tiempo. Así que toda esta gente se fue, ¿verdad? Así que quedamos 300, nos subimos a los autobuses, vamos a una base en el centro de Ucrania. Nos dijeron que nos quedaríamos en tiendas de campaña en un bosque y que pondrían 8 o 10 tiendas. Grandes tiendas tipo explorador, ya sabes, como las que usa el ejército, de esas de campamento con una estufa de leña y todo eso. Pusieron estas tiendas en un bloque en medio de un campo, justo una al lado de la otra, perfectamente alineadas. Una sola bomba habría matado a todos. Así que nosotros, y en cuanto llegamos ahí, ya sabes, porque no nos dijeron nada, solo nos dijeron, los llevaremos a una base, ¿de acuerdo? Nos bajamos del autobús en la oscuridad. En un campo, nos llevan por este campo que está lleno de zanjas y cosas así, ya sabes, no es un terreno que te anime a andar explorando, ya sabes, hasta estas tiendas de campaña. Y de repente, un camión militar aparece de la nada y nuestro comandante dice, «¡Mierda! ¡Escóndanse! ¡Escóndanse! No sabemos quiénes son». Podrían ser rusos, podrían ser separatistas, podrían ser Spetsnaz, y resultó que eran unos ucranianos locales que nos traían leña, pero ya sabes, todo era muy caótico en los primeros días. Ya sabes, benditos sean los ucranianos. Ellos estaban haciendo lo mejor que podían, pero nunca antes habían lidiado con una situación así.
Y simplemente encontrar suficiente gente para manejar y organizar todo esto mientras está siendo invadido por los rusos es bastante difícil. Cuéntanos un poco sobre la gente. Entonces, cuando estabas en el aeropuerto dices que conociste a algunos tipos. Supongo que los reconociste por lo que llevaban, tenían cosas militares. No, no, Pops estaba de civil, completamente de civil. No tenía ni una sola prenda militar encima. Es curioso, cuando llegamos a la frontera con Polonia, él dice, hace un poco de frío. Yo le dije, sí, vas a estar bien, amigo. Tienes ropa interior térmica y ropa térmica. Y él dice, ropa interior térmica, ¿qué crees? Soy un marica, ya sabes, hace frío en Australia, amigo. Y yo solo me quedé como... Hace frío en Australia, pero estamos en el frente oriental. Amigo, te vas a morir, en serio. Ven y háblame en unas horas y dime cómo te sientes. Y para cuando llegamos al hotel en la frontera, él ya traía puestos mis calzoncillos largos de lana merino, una camiseta de lana de guerra de los marines y una capucha. Llevé 2 sudaderas militares verdes conmigo, y él me dijo, ya me salvaste la vida, amigo. Y lo decía en serio, ¿sabes? Así era Pops. Pops probablemente también fue mi primer buen amigo. Había otro australiano que cruzó con nosotros llamado Taz. Lamentablemente falleció, ahora... Taz fue nuestra segunda baja. Éramos como un trío, ya sabes, estábamos muy unidos en los primeros días. Pero, ya sabes, había gente aparte de África, no creo que hayamos tenido a nadie de Marruecos o Egipto o algo así. A los sudafricanos no se les permitía unirse al principio porque su gobierno decía que apoyaban a Rusia, así que estaban fuera. Pero después... sí tuvimos 1 o 2 sudafricanos que ya habían pasado por la Legión extranjera, ya sabes, por la Legión extranjera francesa, y luego decidieron irse legal o ilegalmente y unirse a la Legión extranjera ucraniana. Así que sí, no teníamos africanos, pero todos los demás, como tenemos obviamente gente de todos los países de la ex-URSS, porque todos odian a los rusos, obviamente, todos de Europa. Muchos franceses, muy buenos soldados, no me importa lo que digan. Muchos españoles, también muy buenos soldados. Ya sabes, no les falta ética de trabajo ni nada por el estilo. Muchos escandinavos, ya sabes, los finlandeses, obviamente pelear contra los rusos, está en su sangre, eso es lo que hacen. Todos los estadounidenses. Presumiblemente, bueno, sí, ya sabes, canadienses, muchos canadienses, algunos tipos realmente geniales de las primeras naciones de Canadá y del lado francés. Lamentablemente, el resto resultó ser un poco cobarde, es la única manera de decirlo. No me importa si has estado en el ejército durante 10 años si no puedes soportar un poco de mortereo, ya sabes. Como todos los demás ucranianos en nuestra zona lo aguantan todos los días, ya sabes. Y tú vienes y te das la vuelta porque la guerra no es, ya sabes. Entonces estás diciendo que estos son hombres que habían estado en el ejército, quizás hasta por 10 años, que no habían sido desplegados en acción. Y tan pronto Como realmente... vieron acción, sí, tan pronto como recibieron, como de lo que estamos hablando, ya sabes, no es bombardeo constante, esto no es el SOME, estamos hablando de bombardeo medio, principalmente de morteros, algunos ataques con bombas de racimo, algunos 122, pero sobre todo morteros, y se dieron la vuelta y se fueron a casa, porque terminé escribiendo un pequeño poema un día llamado Ricitos de Oro, Soldados, estoy seguro de que puedes captar la idea básica. Este soldado era un operador de alto rendimiento y bajo perfil que tenía 3 misiones en Irak y 4 en Afganistán. Pero no le gustaba cuando el enemigo tenía armas más grandes que él, así que se fue a casa. Y este soldado tenía 14 años de experiencia en el ejército como sargento. Pero resultó que él no quería estar aquí, solo quería disparar a los rusos y no quería aceptar eso. Parte de ser soldado es cavar una trinchera y recibir bombardeos, así que él también se fue a casa. Y había muchos, tristemente muchos tipos así. Así que hay muchas personas que han sido entrenadas. Sí, pero cuando realmente entraron en acción, decidieron que esta no era la guerra que querían pelear. Sí, ya sabes, es genial estar aquí. Tengo mucho respeto por muchos de los estadounidenses que conocí, como los muchachos de Estados Unidos, muchachos que no tienen experiencia militar, muchachos que vinieron del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, de la 10ª División de Montaña, de los Rangers de Estados Unidos, sólidos, realmente sólidos. Muchos de los muchachos que vinieron sin experiencia militar eran de los más sólidos porque simplemente aceptaban la realidad tal como era, no estaban acostumbrados a tener las cosas mejor, más organizadas o hechas de manera diferente. Y ellos
Y creo que, ya sabes, esos tres regimientos estadounidenses que mencioné, o cuerpos, como quieras decirlo, tienen una historia de ser algunas de las partes más subfinanciadas y maltratadas del ejército estadounidense, así que por lo tanto fomenta una actitud más británica hacia el servicio militar, que es arreglártelas con lo que tienes y peleas la guerra. Peleas la guerra con las armas que tienes, no con las armas que quieres, ¿sabes? Y había algunos, lo siento, pero muchos de los estadounidenses, la única manera de describirlos es con sentidos. De verdad, ¿sabes? Es muy fácil ser el mejor ejército del mundo. Cuando puedes mandar un F-16 a destruir un equipo de mortero en una colina, ¿sabes? Pero sí, escuché a uno de ellos decir, necesitamos su apoyo, y de repente todo quedó en silencio, como grillos, ya sabes, su apoyo. No he visto a un caza participar en toda esta maldita guerra. Están por todo Kiev, manteniendo seguro al presidente. Sabes, no contamos con su apoyo, amigos. Sabes, es un mito. Sabes, no existe. Y francamente, conseguir apoyo de artillería podría tomar unas horas. Sabes, no podemos simplemente levantar el teléfono y hacer que destruyan lo que está frente a nosotros. Al menos no en ese momento, ¿sabes? ¿Y qué hay de llevarte a un hospital de campaña si estás herido? Depende de dónde estés. La evacuación de heridos se hacía al principio a pie, ¿sabes? O sacando a la gente en camilla. Llevarlos a un auto será en un auto civil, pero por suerte es un 4x4. Si tenemos suerte, el 4x4 puede acercarse a donde te hirieron. Por las condiciones de los caminos, el lodo y el clima, meter vehículos solo va a provocar mucho más bombardeo, ¿sabes? Y entonces, sí, Kasabak, como muchos, esa fue otra razón. Muchos muchachos de repente se negaron, no querían ir al frente porque podían. Ellos esperaban media hora de Kasabak. Y es como, ¿quién crees que recibe media hora de Kasabak en este país? Zelensky, él es el único, nadie más, amigo. Como, ya sabes, si tienes mucha suerte, si todo es como, oh, le dieron, ok, sí, pero está cubierto, así que eso es genial. Y es, oh, torniquete rápido al auto, oh, la ambulancia está justo allá. Ok, si eso ya sabes, es posible que te evacúen rápido con Kasabak, pero probablemente no. Probablemente estés esperando 1 o 2 horas y, ya sabes, así es como era. Ya sabes, la gente vino porque quería pelear contra los rusos y parece que se lo perdieron. Esta parte donde olvidas que estás luchando por un país mucho más pequeño que acaba de ser invadido por Rusia, así que, sin embargo, ya sabes, Ucrania. Automáticamente vas a asumir con razón que es un poco menos organizado, un poco menos desarrollado que, digamos, Francia, Inglaterra o Estados Unidos, ¿verdad? Pero imagina lo desorganizada que estaría Inglaterra si acabáramos de ser invadidos por los rusos. O sea, ya sabes, muchísimo. Es hora del té el fin de semana. Sí. Oh, terriblemente, terriblemente desorganizado, ya sabes, así que todos, creo que mucha gente esperaba venir y que simplemente les dieran. Como, ya sabes, entrarían ahí y sería como una pantalla de equipamiento de Call of Duty, ya sabes, de repente dirían, ok, tengo el casco que quiero, la visión nocturna y el rifle que quiero. Y hacer piu 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 y matar a esos rusos y es como, así no es realmente la guerra. La gente ve pequeños videos del momento clave, como le decimos, ya sabes, ven un video de algunas personas haciendo cosas urbanas y están como pateando una puerta, bang, bang, bang. Y todo es muy dramático, ¿verdad? No muestran todo el resto de ese día donde solo han estado en una zanja siendo bombardeados. O mientras están haciendo el piu piu piu, que un tanque los localiza y empieza a disparar explosivos de alto poder contra el edificio. Y ya sabes, eso es lo que causa todas las muertes en el campo de batalla. La artillería, los morteros, los tanques, los cohetes, tu rifle. Si eso representa el 1% de los muertos en esta guerra, me sorprendería. Me sorprendería, ya sabes, son más los cohetes, morteros, etcétera. Entonces has hecho un grupo de amigos y te han puesto en una unidad de aproximadamente 30 hombres. Algo así, sí. ¿Tuviste alguna opinión sobre en qué grupo de 30 te pusieron o fue simplemente al azar? Hubo algo, sí, hubo. Yo siempre estuve contento. Ya sabes, el tipo que fue mi primer comandante de pelotón o comandante de sección, ya sabes, como quieras llamarlo. Porque obviamente con los números subiendo y bajando, él era ambos, ¿sabes? Era un ex marín estadounidense con varias misiones y un tipo que, como civil, había dirigido sus propias empresas y esas cosas. Así que básicamente es inteligente, competente, profesional y un buen tipo. Así que yo pensé, genial, tengo un buen liderazgo de suboficiales desde el primer día, ¿verdad? Y luego como
Pero otras personas sí se movieron un poco, ya sabes. Tuvimos algunos tipos que se unieron, como mi cafetera italiana y mi estufa Gili y mis latas de campaña y mi habilidad para preparar bebidas calientes. Eso, como que nadie había pensado en traer una estufa de gas y esas cosas. Ya sabes, todos pensaban que los ucranianos iban a, ya sabes, proveer todo y pues no. Así que mi preparación de café, mi pequeño café de bebidas calientes que estaba funcionando mientras estábamos en el bosque helado. Después del ataque con misiles, eso atrajo a bastante gente. Y ellos decían, hola, sí, parece que tienes un pelotón muy bueno aquí. ¿Hay alguna manera en que podamos, ya sabes, unirnos? No estamos tan contentos allá, esos tipos no están siendo muy amigables con nosotros. Y es como, sí, está bien. Y luego, ya sabes, uno o dos decían, oh, ya sabes, sí, vas a tener que preguntarle al jefe. Y luego los tipos que llegaron decían, hola, sí. Te trajimos este frasco de chocolate caliente y este azúcar y algunos de los muchachos consiguieron leche UHT. Y es como, ah, bien, ¿quieren unirse? Porque ya sabes, llegaste con algo en la mano. Esa es la actitud correcta de inmediato. Así que sí tuvimos algunos muchachos, algunos se movieron entre las unidades. Quiero decir, como voluntarios teníamos bastante libertad para hacer cosas así que normalmente no tendrías en el ejército. Sí, pero también estás tratando de evaluar a las personas, sí, y no solo estás viendo a quiénes te van a liderar, si van a ser competentes, sino también a estas personas, ¿van a intentar robarme? ¿Van a huir? Sí, ¿realmente son quienes dicen ser? Sí, sí, lo hicimos. O sea, todos estos son factores que tuvimos. Recuerdo a un tipo, le pedí a todos que fueran a traerme ramitas para la estufa Gili. Ya sabes, como vayan y encuentren algo de yesca. Todos saben lo que es la yesca, ¿verdad? Madera muerta, delgada, ¿de acuerdo? Y algunos de ellos son chicos de ciudad. Realmente no los culpo. Pero este tipo dijo que era sueco, como un guardabosques ártico, que es como súper de largo alcance, sigiloso, explorador, de reconocimiento. Y él me trajo madera verde de un pino y es como... Mira hacia arriba, si quieres encontrar leña, mira hacia arriba, ahí es donde está lo seco, sí, no en el suelo del bosque, donde todo está mojado. Muy cierto. Y en ese momento supe que este tipo era un mentiroso. You know? Sueco, ¿no sabes? Sí, leña verde, me trajiste leña verde y dices que eras un tipo experto en actividades al aire libre, ¿sabes? ¿Sabes? No, 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 no. Esto es algo de nivel de Boy Scout. Pero el ejército moderno no enseña todas esas cosas antiguas de supervivencia y campamento de los Boy Scouts que ya no hacen. Lo consideran un poco redundante, ¿sabes? Como que ni siquiera tú, el moderno... No sé si el ejército británico dejó de hacerlo, el ejército canadiense, por ejemplo, dejó de entregar mestins hace bastante tiempo. Ahora todo es una bolsa autocalentable para hervir. Ahora, ¿por qué necesitarías mestins? ¿Sabes? Personalmente creo que son absolutamente esenciales. Y de nuevo, eso resultó ser cierto. Pero sí, muchos de los muchachos no tienen estas habilidades que yo, simplemente empezando, ya sabes, empezando la vida con los Boy Scouts y esas cosas, aprendí desde una edad temprana, así que eso era algo útil que podía hacer por la unidad. Pero también era un poco como, oh Dios, sabes, tengo que enseñarles a los muchachos cómo hacerlo. Algunos muchachos literalmente nunca se habían agachado antes, ya sabes. ¿Verdad? Algunos muchachos decían, oh, me siento fatal, ¿cuándo te vas a bañar? Y es como, amigo, puede que no tengamos una ducha en semanas, aquí tienes un paquete de toallitas húmedas, y te miraban como diciendo, ¿en serio? Y es como, sí, agradece que tenemos toallitas húmedas, ¿sabes? ¿Me entiendes? Oh, Es una tecnología maravillosa. Estoy seguro de que los soldados de la Segunda Guerra Mundial las habrían encontrado fabulosas. las toallitas para limpiarse, las cruzadas. Definitivamente si hubieran tenido toallitas húmedas, habríamos ganado las cruzadas, porque ningún hombre moriría de enfermedades relacionadas con rozaduras. Ya sabes, así todos se llevarían mejor y las marchas serían mucho más rápidas, con menos quejas. Sí, toallitas húmedas. Si pudiera regresar en la historia y darle a Ricardo las toallitas húmedas con arte lineal, Inglaterra gobernaría el mundo. Sí, porque si le hubieras dado, digamos, una ametralladora, no habría podido repararla ni fabricar municiones para ella. Realmente no sería tan útil, pero toallitas húmedas. Sí, podrían haber improvisado algo así en esos días, ¿sabes? Sí, un ejército saludable gana guerras. Así que sí, había muchos tipos que simplemente no tenían habilidades básicas de supervivencia, y algunos de ellos eran personas bastante bien entrenadas militarmente. Pero ya sabes, han sido 20 años en Afganistán, nadie ha tenido que hacer una fogata allá. Simplemente regresabas al campamento Bastión todos los días y comías en una buena cantina o en un McDonald's o un KFC en un gran camión en el desierto. Ya sabes, ya no hay estofado de gusanos, ni necesitas saber cómo destripar un cerdo, un venado, un conejo o algo así. Cosas que harían vomitar hasta a Billy. Sí, básicamente. Así que, bueno, nos estamos confundiendo un poco.
Bien, de todos modos. Así que ahora estás en el nuevo campamento y posiblemente hayas movido estas tiendas que estaban... Sí, Nos mudamos, movimos las tiendas, las esparcimos. O sea, eso tomó unos días de estar lidiando con eso. En ese momento teníamos un comandante ucraniano muy obtuso. El primer comandante que tuvimos era un tipo bajito que era muy rápido. Él caminaba por ahí y lo llamaban... ¿Sabes qué? No voy a decir sus nombres. Ah, está bien, pero suena un poco como Bogdan, ¿de acuerdo? Y es un nombre ucraniano. Así que estoy seguro de que con los oyentes inteligentes que tienes, ellos podrán deducirlo. Y teníamos a tres de ellos juntos. Bogdan el primero, a quien llamábamos Bogdan el rápido, Bogdan segundo, a quien llamábamos Bogdan el primero Nepto, y Bogdan segundo primero, a quien llamaremos Bogdan el callado, porque nunca dice nada. Y ellos fueron los tres comandantes que tuvimos durante los 7 meses de la guerra hasta ahora, y yo estando en la Legión. Y Bogdan el Rápido, quien yo pensaba que era un excelente oficial, simplemente fue desplazado por Bogdan el Inepto bastante temprano. Había algún tipo de política de oficiales ucranianos ahí, pero de repente tuvo que irse y no quería dejarnos, y espero que esté bien. Le di una bolsa de lona para un cargador de pistola. Cuando se fue, sí, pensé que era un buen oficial. Y luego nos quedamos con Bogdan, el inepto, que estaba, ya sabes, como quién soy yo, criticar a un oficial superior que dirige un campamento militar. Bueno, tú eres testigo de su comportamiento. soy británico, soy un tipo británico que ha trabajado organizando y ayudando a dirigir festivales. Ahora, un festival es casi exactamente lo mismo que un campamento militar, solo que un campamento militar no tiene el entretenimiento. Ya sabes, hay gente entrando, hay gente saliendo, todos tienen que tener algún tipo de identificación y pulsera. Necesitamos tener personas en las entradas con radios controlando todo esto. La comida se sirve varias veces al día, esto también necesita ser organizado, hay actividades, etc. Así que es muy similar y un montón de cosas desde los primeros días. Es como... ¿Por qué estamos esperando a que un capitán y un mayor vengan al campo de tiro para decirle a un montón de reclutas que pueden empezar a calibrar sus rifles? ¿Y por qué los reclutas están ahí en el campo de tiro, con un frío y una humedad terribles, durante 2 o 3 horas esperando a que estos oficiales superiores lleguen al campo de tiro? ¿Sabes por qué nos tomó 9 días, 2 semanas entregar las armas cuando en realidad vimos dónde estaban las armas en la base? Es como, bueno, pudieron habernos enviado allá escuadrón por escuadrón y ahí tienen a un par de sargentos. Sí, esa está bien y no está oxidada. Aquí tienes, aquí hay un kit de limpieza. Firma tu nombre cuando pases al siguiente turno. Pude haber entregado armas a todos nuestros muchachos en una mañana, de alguna manera tomó 1 semana y media, de alguna manera. Así que eso solo era doctrina soviética, o una resaca de la doctrina soviética. Empieza... y eran inicios incompetentes y tal vez estaban saboteando deliberadamente el esfuerzo militar de su nación. Es difícil de decir. ¿Por qué harían la tercera de esas cosas? Bueno, sí, digamos que eres ucraniano, pero en realidad eres un bastardo y un traidor ruso, ya sabes, un traidor para los rusos. Y esas personas están allá afuera, existen. Quizás si llegaste a un puesto alto en el ejército, ellos están a cargo del entrenamiento, de los reclutas, o de mover una compañía o batallón de infantería. Quizás podrías decir que si los rusos ganan, si eres realmente malo en tu trabajo, puedes decir que estuviste del lado ruso todo el tiempo. Ya sabes. Esa es una forma de cubrir una apuesta. Posiblemente, o sea, no se puede decir con certeza, pero lo único que diré es, este comandante resultó ser tan insatisfactorio que toda la compañía Bravo y toda la compañía Charlie se negaron rotundamente a seguir teniéndolo, y básicamente hubo una rebelión y una petición. Y se armó suficiente alboroto, despidió a comandantes de pelotón y cosas así que simplemente eran oficiales finlandeses. Así que, en vez de quedarse de brazos cruzados, fueron a Kiev y hablaron con la gente al respecto. Y nosotros decíamos, no voy a aceptar. Fue completamente incorrecto despedir a ese oficial, bueno, al suboficial, que resultó ser un exoficial finlandés. Así que sí, logramos deshacernos de él, pero nos tomó un par de meses, ¿sabes? Y hubo todo tipo de cosas, como que teníamos bajo su mando, y con la ayuda, obviamente, de otras personas. Él tenía como sargentos y ya sabes, tenía a su hijo con él. Tenía a su hijo con él y tenía a un sargento que era su ahijado.
Así que como que el nepotismo es fuerte con este, ya sabes. Y cuando la compañía Bravo se mudó de la base cerca de la ciudad de Rivna a Yarkov, teníamos un camión, dos camiones con 84 M4 que eran rifles. Para los que no lo saben, dos Scar Heavies que eran para nuestro tirador designado, que es otro rifle militar muy sofisticado, y un par de jabalinas, y un camión completo, y algunas 240 un par de ametralladoras, MT-40 Bravos y un camión lleno de municiones. Simplemente desaparecieron en el convoy, estos vehículos simplemente se esfumaron mientras el convoy estaba en tránsito. Ahora, si esto solo hubiera sido obra de unos gitanos oportunistas y despreocupados que simplemente vieron estos dos camiones y se metieron en ellos, quizás... Bueno, en Ucrania hay un maldito retén en todas partes, como cada 5 kilómetros máximo. Hay otro retén con algunos soldados. Y en cualquiera de estos pueden detenerte y revisar tu identificación, y si estás conduciendo un camión lleno de cosas militares, es casi seguro que lo harán. Cómo estos dos ladrones misteriosos lograron escapar con dos camiones llenos de armas y municiones y simplemente desaparecieron en el aire, no lo sé, pero tuvieron mucha suerte. Si es que así fue como realmente sucedió, que es la explicación oficial de cómo desaparecieron todas esas armas occidentales de una compañía entera. Así que ese es el tipo de cosas que pasaban bajo su mando. También mientras yo estaba fuera, de baja médica, porque después de estar un mes en Ucrania me dio la enfermedad de Lyme. Y bueno, Bueno, sí, estabas en una trinchera una noche. Y bueno, mientras estábamos en Rivna, esa base también había sido atacada. Tuvimos un dron, aparentemente un ataque de dron en la base y no fue en nuestra sección, pero había otra ciudad de tiendas de campaña que no habían dispersado de nuevo. Pobres ucranianos que no tienen tanta influencia para exigir lo que creen que es justo con sus oficiales, ya sabes, porque nosotros teníamos bastante influencia al ser homenajeados, voluntarios caídos, y ellos no lo hicieron, así que no pudieron espaciar sus tiendas, y luego los rusos dispararon un arma termobárica contra las tiendas y mataron a unos 135 de ellos o algo así. Fue realmente bastante malo. Todos eran jóvenes oficiales reclutas también, aparentemente. Así que sí, eso fue bastante malo y esta base ya había sido atacada. Así que ahora, ya sabes, estamos gastando muchísimo. La maldita alarma de ataque aéreo suena. Y nosotros como que, bueno, ya sabes, corremos unos cientos de metros o algo así. Y nos metemos en una de las trincheras que están alrededor, porque sí. Afortunadamente, había muchas trincheras y hoyos de zorro ya excavados alrededor de donde nos pusieron, lo cual estaba bien. Y sí, empezamos, ya sabes, simplemente a llegar ahí. Y desperté con un par de garrapatas, pero una en particular enorme y gorda, que era del tamaño de la punta de mi dedo meñique, estaba bloqueando mi nariz. Y desperté con esto como, oh, mira, ¿qué es eso? Oh Dios, miras a ese desgraciado horrible, ¿sabes? Y eso fue como una semana después, unos 10 días después, como que todas mis articulaciones me dolían y todos estaban igual, no nos estaban alimentando muy bien. En ese momento casi todos tenían COVID o algún tipo de gripe común, ya sabes, tomas a un par de cientos de tipos de todos los países del mundo y los juntas en un campo sucio, que se van a enfermar, ya sabes, en el frío y sin suficiente comida. Y luego, encima de eso, me salieron estas garrapatas y luego, una semana después, estaba tan enfermo, muy enfermo. Y fui al hospital en Rivna y el doctor no era muy del estándar occidental. Parecía que fumaba como 80 cigarrillos al día y se tomaba una botella de vodka cada noche. Y él simplemente usaba unos instrumentos muy de los años 50, ya sabes, nada moderno, plástico o desechable, todo era de acero. Y lo sumergía en la cena, probablemente en un vaso de vodka después, y simplemente me limpió la nariz con un poco de peróxido de hidrógeno, diciendo, ¿estás bien? Y yo como, no estoy bien. Así que regresé al Reino Unido y conseguí un par de semanas de suministros médicos, conseguí algunos antibióticos intravenosos y luego algunas pastillas. Y la confirmación de que era la enfermedad de Lyme, sí, y la confirmación de que era la enfermedad de Lyme, y luego yo sí. El tratamiento era de 12 semanas, pero solo me quedé en el Reino Unido durante 4, y luego regresé a Ucrania y tuve que pasar por Yaroviev. La base había sido destruida, eso seguía siendo como el centro de inducción. Y luego es una base muy grande, así que movieron las cosas un poco, ya sabes, una base de unos 20 por 40 kilómetros, ¿sabes? Y tuve que regresar a Yaraviv y luego me enviaron a Rivna de nuevo, y esta vez estaba con Charlie.
La compañía Bravo se desplegó 1 o 2 días antes de que yo regresara a Rivna, lo cual fue un poco molesto porque no estaba con mis compañeros. Pero todavía había algunas personas del grupo original que estaban ayudando a entrenar a Charlie y a organizar las cosas. Y había un coronel canadiense a quien yo llamo Heisenberg. Es bastante fácil deducir cuál es su nombre real a partir de eso. Creo que ya lo adiviné, pero él era... Tuvimos el honor de contar con él, de tener a un oficial tan experimentado y de alto rango ayudándonos a entrenar, ya sabes, según los estándares de la OTAN. Y terminé convirtiéndome en el... Estuve con Charlie 3 un tiempo y simplemente avanzando con ellos. Pero luego, cuando realmente nos desplegamos, me pidieron que estuviera en la compañía CP, así que fui el asistente del coronel, el puesto de mando. Sí, así que me convertí en el asistente del coronel, lo que básicamente me hizo sargento por un tiempo. Y todo fue, ya sabes, estaba muy entusiasmado con eso. Quiero decir, obviamente quería ir porque quería pelear, pero también mi objetivo era simplemente servir, quería servir a Ucrania. Y si hacer que el cerebro y la boca que habla de nuestro mando funcionen mucho mejor es la mejor manera en que puedo ayudar, entonces estaba feliz de hacerlo. Y tú estás trabajando con un oficial de alto rango que te respeta, así que eso es un honor en sí mismo. Y luego, bueno, el comandante de Charlie, el comandante ucraniano de Charlie, parecía que sí. Cuando realmente nos desplegaron, parecía pensar que elegir una buena casa para él y todos sus conductores para quedarse era mucho más importante que elegir una casa donde tuvieras comunicaciones por radio con tus unidades realmente desplegadas en el campo, ya sabes, tus unidades en el terreno y ellos. Eso fue, sí, después de unas semanas de básicamente estar en un puesto de mando donde no hacía nada más que sentarme, fumar cigarrillos y asar comida para los oficiales ucranianos. Después de un tiempo tuve suficiente de eso y me transferí de regreso a Bravo. Ah, sí, eso causó un poco de, ya sabes, al oficial de la compañía Charlie no le gustó. Pero, ya sabes, me salí con la mía y luego estaba de vuelta en la compañía Bravo con mis compañeros. Básicamente, ¿no? Y ellos ya habían sido desplegados, sí, ya habían sido desplegados, ellos habían... Porque básicamente pasé abril y mayo, ya sea de regreso en el Reino Unido, recibiendo tratamiento médico, o de regreso en la base cerca de Rivna. Básicamente solo estaba repitiendo lo que ya había pasado, solo más entrenamiento militar básico, lo cual estuvo bien, ya sabes, y yo estaba feliz de simplemente estar ahí. Pero ellos habían estado en un pueblo que estaba junto a un gran río al este de Kharkov. Y ese es más o menos el nivel de detalle que realmente puedo dar sobre dónde fuimos desplegados. Pero estaban formando una acción de infantería ligera de vigilancia y observación a lo largo de esta parte del frente para asegurarse de que los rusos no cruzaran o no intentaran avanzar. Cualquiera de las represas, puentes, calzadas y cosas así que cruzaban esta zona de agua y pantano. Está bien. Y eso es lo que habían estado haciendo y continuaron haciéndolo cuando me reuní con ellos, solo que en una sección diferente de esa línea. ¿Verdad? ¿Y descubriremos eso en otro video? Está bien. Muchas gracias, genial. Si quieres entender más a fondo de lo que hemos estado hablando, entonces podrías hacer mucho peor que visitar el sitio web de... Sí, sé que esto va a sonar muy forzado, pero aquí va de todos modos. Mi patrocinador. Mi patrocinador es Audible, que es un enorme repositorio de archivos de audio de todo tipo, audiolibros, podcast, entrevistas y programas de comedia. Si está en formato de audio y principalmente es la palabra hablada, no es un especialista en música, entonces Audible es el lugar al que debes ir. Y escribí Ucrania y de inmediato obtuve muchos resultados muy pertinentes. Por ejemplo, tal vez quieras entender cómo llegamos hasta aquí. Así que una historia de Ucrania sería muy útil. Y tienen una de esas. En las puertas de Europa, una historia de Ucrania. Y ese libro salió originalmente en 2015, que es después del inicio de la crisis actual, pero por supuesto antes de la invasión. Pero se ha actualizado desde entonces a la luz de la rápida escalada en esa zona. Y eso es una ilustración de cómo un audiolibro puede ser un poco más ágil que la palabra impresa, porque todo lo que tienes que hacer para actualizar un audiolibro es grabar más contenido y luego subir un archivo a Internet, ponerlo en un sitio como Audible y se vuelve disponible al instante, así que los audiolibros pueden ser mucho más ágiles que la palabra impresa.
Y hay dos audiolibros que han salido apenas en los últimos días, así que uno imaginaría que están completamente actualizados. Uno de estos es Las guerras de Putin y el otro es Exceso de ambición. Ese es el más popular y ese afirma meterse en la mente de Putin y analizar exactamente en qué estaba pensando. Este hombre, que normalmente ha sido bastante astuto y cauteloso, pero parece que ideó esta extraña apuesta durante la pandemia y de alguna manera pensó que iba a salirse con la suya. Y si quieres que estemos aún más al tanto de lo último, ¿por qué no escuchas Ucrania? Lo último que es un podcast. Y por supuesto los podcasts pueden estar muy actualizados. Y hay 193 episodios de eso, y si eso no es suficiente, hay 102 episodios del informe de la guerra Rusia-Ucrania. Aunque en realidad no debería llamarse informe de guerra, porque técnicamente esto no es realmente una guerra. Pero bueno, y para aprovechar todo esto, puedes ir a audible.com/LindyPage. Porque si vas por ese camino encontrarás detalles de una prueba gratuita durante la cual obtienes uno completamente gratis y es tuyo para siempre. Audiolibro. Y puedes navegar por el sitio y escuchar tantos títulos del catálogo de Audible Plus como quieras, y ahora es un catálogo bastante extenso. También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra Lindy Page al 500.500 o, aún mejor, hacer clic en el enlace en la descripción. Ahora, contractualmente estoy obligado a mostrarte fotos mías escuchando algo en Audible usando un dispositivo, así que hagámoslo ahora. Bien, espero que hayas encontrado eso instructivo y quizás atractivo, así que, ¿por qué no visitas Audible? Si te gustaría ayudarme a mí y al grupo de acción contra minas en nuestro esfuerzo por eliminar las minas terrestres del mundo y hacer que el lugar sea más seguro, o si te gustaría ayudar a los muchachos que ahora mismo, mis amigos que ahora mismo están luchando contra los rusos en condiciones climáticas cada vez peores con el invierno acercándose, hay enlaces en la descripción para ambas organizaciones. El dinero que vaya a la Legión irá directamente a alguien que conozco en el frente, así que no se perderá en la burocracia en el camino. De todos modos, muchas gracias y por favor donen generosamente. Realmente estarán salvando vidas.